toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, porque para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos que aquí no es un consejo, sino es una orden de parte de Dios para aquellos que están viviendo y quieren alcanzar la parte del reino, ¿verdad? Dice, toma, o es una orden, ¿verdad? Toma, vístete toda la armadura de Dios. Cuando nosotros vemos esta parte, vemos que hay estrategias de parte del enemigo. Recuerde que desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, va a tratar de que usted y yo no alcancemos a vivir y alcanzar todo lo que Dios preparó para nosotros. Va a poner trampas, va a poner obstáculos para que nosotros no lleguemos a lo que Dios diseñó para nosotros. Recuerde que todo el diseño de Dios viene del cielo. El Señor Jesucristo dijo, así como en el cielo, también en la tierra. Y algo que es bien importante que nosotros debemos de saber y entender es que el Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario, y en el cielo no se halló lugar para él. Apocalipsis dice, ¿verdad?, que fue lanzado fuera el acusador de todos nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Es decir, que la Biblia nos habla claramente que en el cielo Satanás no tiene morada, pero aquí en la tierra va a tratar de que esa morada que él está tratando de diseñar no logre el propósito de Dios de vincular tanto el cielo como la tierra. Y es aquí donde Dios empieza a hablarnos de algo muy importante. Y primeramente nos dice, ¿verdad? Por lo demás, vístete toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Hay acechanzas, pero tenemos que estar firmes. Y muchas veces no podemos estar firmes porque desconocemos todo lo que Dios preparó para nosotros, todo para aquello para lo cual Dios nos diseñó. Dios, recuerda que hemos hablado que Dios te diseñó para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Juanito. Dios nos está diciendo en ese texto que quiere que seamos una iglesia militante, porque tenemos no solamente que vestirnos de toda la armadura no, aunque la vamos a ir viendo poco a poco y en pedazos, nos dice que vístete de toda la armadura. ¿Qué quiere decir? Que no me puede faltar, digamos, Una parte, una pieza. una pieza. Tiene que ser mi crecimiento integral. Entonces, una vez que tú ya tienes un crecimiento integral y que te vistes de la armadura, Dios no te la da para que te quedes sentado. La gente siempre dice, la parte espiritual para ellos es dejar de hacer cosas, en este caso comer, para poder alcanzar un fin, y sabemos que no es así. La parte espiritual aquí Dios nos está dando la parte espiritual para que lo llevemos a la parte natural. ¿Cómo es esto? Sabiendo también las acechanzas del enemigo. Sabemos que el enemigo trabaja de manera local, estatal. Podemos ver tan solo en la calle donde habitamos que hay patrones de conducta que se repiten. En este caso hay calles donde hay madres que en su mayoría madres solteras, y vemos en otras calles, por ejemplo, domina la homosexualidad, domina el alcoholismo, en algunas calles la violencia. Entonces Dios nos está mostrando un mapa, y a través de esa armadura podemos llegar a romper esa influencia que tiene el enemigo, porque aquí en Efesios 6 del 10 al 18 nos está hablando de cómo es el organigrama estructural del enemigo. Nos Así está es. hablando desde lo más particular, que es algo que puede influenciar directamente a una persona, a un grupo de personas o hasta un estado. Entonces también parte de poseer la armadura espiritual es que Dios también nos muestra las áreas geográficas y cómo está trabajando el enemigo para que nosotros podamos contrarrestar
La influencia, ¿cómo? A través de enseñar a las personas a tener la armadura y a tener una guerra espiritual. Sí, fíjese mucho lo que ahorita nos está compartiendo Juanito, la parte del organigrama, ¿verdad? Diabólico es no solamente sino una copia o una imitación de lo que Dios creó. Dios tiene arcángeles, serafines, querubines y ángeles, y Satanás, ¿verdad? Dice aquí que tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Él también va a tratar de copiar o tratar de hacer la parte contraria de Dios, ¿verdad? Si Dios nos quiere bendecir, el diablo va a querer maldecir a la persona. Si Dios quiere prosperar, el diablo va a querer empobrecer. Pero esto tiene que ver también con la parte de qué tanto conoces a Dios y qué tanto conoces el amor de Dios. Y dice aquí la escritura, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es que la parte natural sea nuestra lucha, no, nuestra parte de lucha es con la parte o las áreas espirituales en donde el diablo quiere sacar ventaja para que nosotros no podamos avanzar en lo que es el reino de Dios. Recuerde que el reino de Dios, dice la escritura, no consiste ni en comida ni bebida, sino en gozo y paz en el Espíritu Santo. Amén. Aquí la otra parte en que nosotros tenemos que estar atentos es que a la parte de la lucha natural viene porque todo procede de lo espiritual. Y hoy en día nosotros podemos ver tantas cosas que están sucediendo en nuestros alrededores, pero es no es el reflejo, sino es el resultado de la parte espiritual que se está trabajando. Y yo quiero poner mucho énfasis en esto y que usted pueda poner atención. Cuando se le empezó a dar auge a la cultura de la muerte, dándole importancia al demonio de la muerte, ¿verdad? Que dicen que la santa muerte no tiene de santa nada. Esa parte de la muerte que vino y empezó a recibir adoración, empezó a recibir culto y pleitesía, nuestro país empezó a asumir en la parte de la muerte. Nuestro país empezó a asumirse en la parte de la violencia. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el resultado de lo espiritual es lo que nosotros podemos ver en lo natural. Y dice aquí la escritura, dice, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado todo puedas estar firme. No significa que no vamos a tener luchas, no significa que no vamos a pasar por pruebas, significa que lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la parte de la victoria de Cristo Jesús en nuestra vida y extendernos en lo que Él ya ganó para nosotros. Usted y yo no peleamos, el que peleó fue Cristo Jesús y ganó y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, y lo que sí tenemos que hacer usted y yo es tomar posesión de lo que nos fue dado. Ahora vamos a comenzar con la primera parte, que es un cinturón. Dice, la verdad de Dios, un cinturón. La verdad de Dios, la Biblia nos dice así, que la verdad nos hará libre. Jesús dice, yo soy, en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué verdades vamos a tomar? ¿Cuál es la parte que nos cubre el cinturón? El cinturón nos va a dar esa fortaleza y esa posición. En los ciclos pasados de las conferencias que hemos tenido aquí hemos hablado de cuál es la posición que tenemos en Dios. Entonces, ¿qué es esto que vamos a tomar? Esas verdades y las vamos a hacer parte de nuestra vida, porque la armadura no es algo que te vas a quitar hoy y mañana te lo pones y al rato te lo quitas. Es algo que ya tiene que estar formando parte de tu vida. Dice que nos ciñamos. A mí me gusta siempre ver la parte del significado. Y el significado de ceñir dice amoldarse o adaptarse o limitarse a un determinado asunto para resolver un problema en poco tiempo. ¿Qué quiere decir ceñir? Es ajustar. Siempre nosotros vemos en la parte de la ropa, ceñir quiere decir algo que te lo aprietes, pero aquí te está dando otro significado, que tú eres el que tienes que amoldarse, adaptarse o limitarse a un asunto. ¿Qué es esto? Que tú eres el que tienes que tomar estas verdades que ya hemos visto, que Dios te ama, que Dios ya pagó, que Dios anuló el acta de los decretos que te eran contraria, todas esas partes que ya vimos, esa posición que nos ha dado Dios, esa es nuestra verdad, y esa verdad es la que tenemos que tomar y ajustar nosotros a ella. ¿Para qué? Para que te dé esa fortaleza.
El cinturón va a cubrir la parte de los flancos y la parte de tu cadera y la parte de tu cintura. Esto es lo que te va a dar la fortaleza para poder resistir. Entonces vemos que el cinturón nos habla de algo que es una verdad. Una verdad es lo que Dios ya dijo de mí. Es algo que tú ya tienes que adaptar y tienes que ajustarte a tu vida. Que ¿cuáles son esas verdades? Les vuelvo a repetir. Una de ellas es que somos hijos de Dios, que podemos entrar directamente a estar en el trono con nuestro Padre. Todas esas verdades Dios ya nos la dio. Y es algo que nosotros ya lo tenemos en nuestra cabeza, ya bajó a nuestro corazón y por lo tanto lo confesamos. Pero más que confesarlo, es algo que tú tienes que aprender a vivir día con día. Esta parte de la verdad va a ser o va a tratar de ser atacada de parte de Satanás cuando nos quiere confrontar con algo que él llama su verdad y habla en contra del carácter de Dios. Cuando Dios ha dicho cosas acerca de nosotros y en algún momento nosotros no las vemos cumplidas, no es porque Dios haya fallado, sino porque muchas veces son detenidas por la parte del carácter, el temperamento, la vida de la propia persona. Y nosotros podemos ver la parte de la escritura, por ejemplo en el Génesis 3. Desde ahí Satanás trató de desviar la atención del hombre en cuanto a Dios, en cuanto a reconocerlo como ese Dios creador, bendecidor, amador, y lo trató de llevar a la parte del carácter y decir que Dios era mentiroso. Fíjese lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 4 en adelante. Dice, entonces la serpiente le dice a la mujer, no moriréis. ¿Por qué? Porque cuando Satanás empezó a hablar con la mujer el diablo le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comerás de todo, de todo árbol, ¿verdad? Y la mujer le dice, no, 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 Dios no nos dijo que no podíamos comer de todo árbol, sino que de ese árbol no íbamos a comer ni lo íbamos a tocar. Entonces la mujer desvió la verdad de Dios, desvió el carácter de Dios a un Dios severo, a un Dios que incluso la parte de poder tocar la podía llevar a la parte de la muerte. Y Satanás, al estar entablando esa conversación con la mujer, Satanás le dice, no, sino que sabe Dios que el día que tú comas de él, serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí Satanás lo que está llevando es a la mujer a enredarse en su pensamiento y a cuestionar el carácter de Dios. Le dice, sino que sabe Dios que vas a ser como Él. Hemos dicho desde el principio que en Génesis 1, 27 y 28 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza y que señoree. Entonces eran como Dios. Simplemente lo único que pasó es que había habido una falta de entendimiento en el corazón y se gestó una traición en contra de Dios cuando se desvirtúa el carácter de Dios. Y dice la escritura que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y lo comió y también le dio a su marido, el cual así comió como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que Satanás opera en una forma, ¿verdad? Siempre opera de afuera hacia adentro. Siempre Satanás ha tratado de que el hombre desvíe su atención de Dios por lo que es exterior, ¿verdad? La Biblia nos habla los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es el mismo principio que utilizó en el libro del Génesis, es el mismo principio que Satanás quiso utilizar con nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, ¿verdad? Dice la Escritura que el diablo le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios. Cristo Jesús no tenía que probar absolutamente nada porque él sabía que era hijo de Dios. Y muchas veces nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, queremos probar que somos hijos de Dios, queremos que Dios pruebe su carácter para con nosotros y que nos reconozca como hijos. Y la Escritura dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tomando continuidad con lo que nos está diciendo Mateo 16, no, 16, 14, 15 y 16, que nos dice, ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15,
Él les dijo, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Mateo dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cómo estás tomando tú a Jesús? ¿Cómo realmente lo estás tomando como Hijo de Dios? También tú te estás reflejando en esa parte. ¿Sabes que el cinturón te da esa posición? No podemos tener una posición de guerra estando en el suelo. Vemos que el cinturón nos da esa parte de la posición para entrar en guerra, entrar en batalla. Pero vemos que nos dice que nos ciñamos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La primer verdad que debemos de tener bien presente, que somos hijos de Dios. Vemos que en otros lugares con otras personas nos dicen, es que tú vienes a servir porque Jesús sirvió, y dice, sí, claro que sí, voy a servir porque Él también sirvió, pero lo primero que Dios me llama a hacer es a tener una posición, esa posición de ser hijo de Dios. Por eso aquí nos hace mucho énfasis. ¿Y tú quién dices que soy? O sea, ¿tú cómo ves a Cristo? ¿Cómo ves, cómo te ves tú? Parte de ser, de tener una posición es ser hijo de Dios, y siempre el enemigo te va a llegar a decir, bueno, si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces esta parte? Te va a llegar a la prueba, y es cuando muchas veces te puedes desanimar porque no estás tomando en esa posición. También la semana pasada vimos que el Espíritu Santo viene y te da dos cosas que son necesarias para tú poder tener esa posición, que es autoridad y tener poder. Vemos que aquí nos está hablando de que nos ciñamos. En el mundo sabemos, esta palabra es como cuando dicen, bueno, a ver, pues págate los pantalones y vas a hacer esto. ¿Qué Ujú. quiere decir? Que de lo que Dios te ha dado no es para que tú te quedes quieto, y no es para que no lo hagas, no lo lleves a cabo. Lo que Dios te ha dado en este caso es para que tú lo ejerzas. Por eso ciñete tus lomos. ¿Qué quiere decir? Que tomes la posición que Dios ya te mandó a hacer. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos está mandando a hacer. Algo que es muy importante en esta parte de la verdad es lo que realmente nosotros hemos aprendido. Lucas dice, lo que hemos visto y oído, eso es lo que testificamos. Y la parte de la verdad es aquí donde en San Juan 17:17, cuando el Señor está orando por sus discípulos, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Las palabras que Dios ha hablado a la vida de cada uno de nosotros son aquellas palabras que nos permiten a nosotros mantenernos en esa posición erguida, en esa posición firme. Cuando nos dice ciñete los lomos, nos habla de ajustarnos a la fuerza, no a la fuerza de nosotros, sino a la fuerza de Dios, la fuerza que Dios te ha dado a través de su verdad. Yo les decía a la iglesia que muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta de todas las cosas maravillosas que tiene Dios a través de su palabra. Y como muchas veces la parte de la pereza, muchas veces la parte de la comodidad, de esperar a que se nos diga qué es lo que dice la palabra, nos lleva a nosotros a desconocer el poder de la palabra. Les compartía yo el día de ayer que la palabra de Dios está llena de vida y está llena de salud. Y mucha gente, ¿verdad?, carece de salud y carece de vida porque no ha tenido el compromiso de buscar a Dios a través de la verdad que es la palabra. Cuando nosotros estamos en ese terreno de la lucha del día a día contra las acechanzas del diablo, nosotros tenemos que recurrir a la parte de la verdad, lo que Dios ya ha dicho, ¿verdad? El Señor Jesucristo, cuando, vuelvo a insistir, Satanás viene a tentarlo en el desierto, lo primero que le dice, ¿verdad? Pues si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesucristo, el primer golpe que le asesta a Satanás es con la armadura de Dios, con la palabra, ¿verdad? Se ciñe en la verdad de la palabra y le dice, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios había dado una instrucción en el Génesis: te puedes comer de todos los árboles, puedes disponer de todo lo que yo preparé para ti, solamente que yo separé esto para mí. Y muchas veces nosotros no entendemos esa verdad, y esa verdad nos lleva a nosotros a vivir en fracasos, en constantes caídas, en constantes luchas, ¿verdad? Porque todo esto en Dios tiene un principio. Lo primero es de Dios, lo consagrado es de Dios. Y cuando nosotros no podemos entender esa parte de nuestra vida, nosotros vamos a querer tomar lo que Dios separó para Él.
y Satanás va a venir a cuestionar a Dios, a decirnos a nosotros, lo que pasa es que Dios no quiere que tú disfrutes, sino que tú te sujetes a Él y que tú hagas lo que Él quiere. Bueno, porque hay un motivo, hay una razón que Dios tiene siempre para llevarnos a alcanzar las metas y los propósitos que Él ha tenido. Y entonces hay palabras de verdad que Dios nos ha hablado. Y cuando tú conoces esa verdad, Juanito nos compartía el versículo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando esta parte de la verdad viene a tu vida, lo que va a producir es libertad, va a romper los yugos de esclavitud a los que el diablo quería tenerte sujeto, y va a romper esos yugos, esas cadenas que muchas veces están en la mente, están en el corazón y que te impiden alcanzar lo que Dios dijo acerca de ti, porque desconoces la verdad. Así es, de esto nos habla primero de Pedro 1:13, del 13 al 16. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerán cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antes que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces aquí nos está hablando que no solamente es en la parte de nuestra vida, o sea, no nada más dejes de hacer una cosa, sino va integral, o sea, en tu cuerpo y en tu mente. El pastor nos habló de la parte de nuestra mente. Yo decía, bueno, ¿cómo puedo ceñir los lomos del entendimiento? Y entonces dice que seamos hijos obedientes. Entonces Dios ya nos ha dado una serie de instrucciones que debemos de dejar de hacer. Y dice, ser santo porque yo soy santo. Esa es una parte muy importante. Dices, ¿cómo puedo ser santo, Señor? Dices, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que a todos en un momento Así cuando es. somos transformados nos lleva un momento, y es cuando el Señor te dice, a ver, ciñete, a ver si es cierto que puedes ser santo. Y dices, bueno, es que ya no es en mi fortaleza, ¿no? Si tú lo hiciste, si tú hiciste que ya venciste al mundo, entonces yo también lo puedo hacer. Si tú dices que ya anulaste el acta de los decretos que me era contraria, entonces esto que a mí generacionalmente me ha gustado y le ha gustado a mi familia, ya no tiene por qué ser apetecible a mi paladar o a mi Afectarme a mí. gusto. Ujú. Entonces ya es cuando Dios te lleva a esa libertad donde dices, bueno, es que ya no hay excusa, ya no hay pretexto, si tú eres santo, yo también puedo ser santo. Y es una lucha de verdad en la mente. Y es cuando ciñes tus lomos y dices, sí, señor, sí me voy a poner ese pantalón. En este caso, en el mundo así tenemos esa referencia que dicen, ponte el pantalón y fájate, ¿no? O Ujú. sea, te están diciendo, ten esa entereza de decir, no. Fíjese que algo que es bien importante, ahí en Primera de Pedro 1:23 al 25 dice que nosotros fuimos renacidos de una simiente incorruptible. eh, Esta simiente es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice, porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciado. Lo primero es que tenemos que entender es que fuimos renacidos, que fuimos diseñados en un concepto Cristo, no en un concepto humano de carne, de fortaleza humana, sino en una fortaleza espiritual. Y dice aquí que la simiente, la semilla que Dios depositó en nosotros es una semilla incorruptible. Y esta semilla no es por la voluntad de un hombre, de una mujer, sino fue por la voluntad de Dios. Y dice que esta semilla fue plantada en nosotros por la palabra de Dios. Dios habló cosas para nosotros. Y esta verdad, vuelvo a insistir, esta verdad que es ese cinturón que nos ajusta, que nos ciñe, que no nos permite doblarnos. Este cinturón de la verdad está en la palabra de Dios. Isaías 48 dice, la flor se seca y se marchita, se seca la flor y se marchita, perdón, se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es decir, que la palabra, lo que Dios habló para tu vida, va a permanecer para siempre. Dios no va a cambiar en el sentido de lo que Él dijo acerca de ti. Yo les compartí en esta semana
acerca de la vida de Jacob. Dios trata con la vida de Jacob y le dice, mira, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y no te voy a dejar, pero ciertamente te regresaré a este lugar, porque no te dejaré hasta que no haya hecho lo que he dicho acerca de ti. Y es aquí donde usted y yo tenemos que ver que Dios determinó algo para nosotros. Dios está no aferrado, está decidido a que usted y yo seamos lo que Él dijo acerca de nosotros. Dios está decidido a formar el carácter, el pensamiento, los sentimientos, y todo lo va a ajustar a algo que se llama verdad, porque lo que Dios dijo es una verdad. Cuando Dios veía a Gedeón ahí en el lagar, ¿verdad? Llega, dice la escritura, que el ángel llega y lo ve y le dice, varón esforzado y valiente. Aunque Gedeón no estaba en ese momento ni esforzado ni valiente, no es como el hombre está, sino lo que Dios ve, lo que puede llevarnos a alcanzar la estatura del varón perfecto. Gedeón decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están todas las cosas que Dios nos ha dicho? Todo lo que nos hablaron nuestros padres, nosotros lo queremos ver. Y entonces el Señor, ¿verdad?, le habla y le dice, a ver, Gedeón, ve con esta tu fuerza y haz lo que tú dices. Y entonces Gedeón le dice, no, yo con mi fuerza no puedo. Y entonces el ángel le dice, ve, ¿no te envío yo? Entonces aquí hay un envío por la palabra de Dios. Ese envío por la palabra de Dios produce en él una fuerza sobrenatural. Ese envío por la palabra de Dios produce una fuerza sobrenatural en él, una convicción que le impide retroceder en su vida. Y es aquí donde Gedeón se ajusta a la verdad de lo que Dios habló. Varón esforzado y valiente. Es aquí donde Gedeón no tiene otra alternativa más que ceñirse a la verdad que Dios había hablado de él. Tú eres un varón esforzado y valiente. Y es aquí donde usted y yo nos ceñimos a la verdad que Dios ha hablado acerca de nosotros. Mi hijo eres tú. Y dice la escritura, ¿cuál de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú? ¿Verdad? Cuando nosotros vemos el Salmo, el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Mientras no tenga yo el entendimiento de quién soy yo en Cristo Jesús, mi vida va a seguir dando tumbos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos. Esto está muy bueno. Dios le bendiga. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el evangelio, apto para todo público en general. Emisiones las 24 horas del día. Recuerda que puedes visitarnos desde tu celular, tablet, computadora o televisión. Lo mejor de todo es que es una plataforma totalmente gratuita. Síguenos en Roku como TV Red y en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. Llegué a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto, ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. ¡Sentenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase, y las cosas se logran siempre. Le doy un buen ejemplo a mi familia. Obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud. ¿Estás cansado de pagar servicios de entretenimiento online? Visita TV Red, un canal que promueve el... Pues regresamos y estamos hablando acerca de la verdad de Dios como un cinturón. Muchas veces esta parte es atacada de parte de Satanás cuando nos dice que el camino que nosotros estamos andando es cerrado, que nos dice, ¿verdad? Dios se equivocó, Dios no te dijo eso. Fíjese que muchas veces nosotros no ponemos atención bien a las diferentes voces que nos están hablando. Una de ellas es el mundo, otra de ellas es la voz propia, otra es la voz del diablo y otra es la voz de Dios. Algo que yo les decía a la iglesia, ¿verdad? El diablo nunca te va a decir, da, suelta, bendice. El diablo siempre te va a decir, es tuyo, para ti, no lo compartas, siempre va a ser esta parte, ¿verdad? Dios siempre te va a llevar a un camino de donde tú puedas bendecir para poder ser bendecido. Dice la Escritura que el labrador, para poder participar de los frutos, tiene que primeramente sembrar primero. Y entonces es aquí en esa verdad, donde el Señor nos habla y nos lleva a la parte del reconocimiento de su voz. Y es aquí donde yo le quiero hacer una pregunta. ¿Conoce usted la voz de Dios? Porque mucha gente dice, es que a Dios no lo podemos escuchar. Es tan fácil escuchar a Dios, así como usted me está escuchando. Es tan fácil escuchar a Dios, porque Dios habla de una y mil maneras, pero dice Job, el hombre no lo entiende. El hombre siempre está pensando en cómo voy a hacerle, está pensando en sus necesidades, está pensando siempre en sus soluciones, pero Dios siempre nos está diciendo, ¿verdad? Este es el camino, ¿verdad? Yo me acuerdo en una ocasión donde los recursos estaban un poco escasos. Y en ese entonces Dios me lleva a sembrar lo que tenía yo en la cartera. Me dice el Señor, dale. Y yo decía, pero es lo único que tengo. Y me decía el Señor, dale. Y entonces pues abrí mi cartera. A ver si hay algo que tengo en ese caso es ser obediente a la voz de Dios. Y digo, bueno, está bien. Y sembré lo que traía en la cartera. Me hablaron un poquito más tarde y me dijeron, quiero verte. Y tengo un amigo que está allá por Magdalena de las Salinas y fui con este amigo, le mando un fuerte abrazo. Este amigo ha sido bendición para nosotros hace mucho tiempo. Y cuando yo llegué ahí, ¿verdad? Yo solamente me fui con 2 boletos del metro, llegué ahí con él y me dijo, siéntate. Y me senté ahí, estuve platicando con él por tiempo y yo esperaba que él me diera trabajo, porque yo trabajaba para él en ese entonces haciendo cuestiones de herrería, cuestiones de mantenimiento. Y seguimos platicando por espacio de 2 o 3 horas
Y yo ya estaba desesperado, ¿verdad? Porque yo quería que ya me dijera qué era lo que tenía que trabajar. Y él entonces, le pregunté, ¿para qué me llamaste? Me dijo, no, solamente te quería ver y quería platicar contigo. Y entonces así como que de repente mi corazón se desilusionó, porque yo decía, bueno, me trajo, di el dinero que tenía en la cartera, ahora no traigo dinero, ¿qué voy a hacer? Y cuando le digo, bueno, pues me voy a retirar, ya me voy, me dijo, me dio gusto verte, me dio gusto estar contigo, qué bueno que estuvimos platicando. Y ese día trajo una bendición muy grande a mi mano. Me multiplicó lo que yo había sembrado, no se imagina usted qué tanto. ¿Por qué? Porque Dios tiene sus planes y sus propósitos. A veces el diablo nos dice, estás equivocado, este no es el camino correcto, pero Dios siempre te va a decir, da, bendice, ayuda, para que tu mano, tu bendición, lo que Dios preparó para ti pueda venir sobre de ti. Ahí estamos viendo que Dios es el que nos hace un llamado. ¿Por qué estamos tocando esa palabra? Porque es un sinónimo de vocación. Vamos a leer unos versículos donde nos dice de nuestra vocación. Segunda de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, no es algo que nada más me llegó porque sí, Dios te hace el llamado, pero es tu elección, ejercerlo o no. Porque haciendo esas cosas no caeréis jamás. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuese también llamados en vuestra esperanza de vuestra vocación. Entonces vemos que en otras versiones, en lugar de poner vocación, nos hace un llamado. Entonces, ¿quién nos está haciendo el llamado? Nuestro Dios, y Él es el que está diciendo, da. En este caso fue el que le dijo al pastor, ¿sabes qué? Ve y ayuda a esta persona, y como dice, soportándonos en amor. Y vimos que hubo una cosecha, pero Dios es el que te va a hacer el llamado, pero Dios nos dice que tienes que... De ti está la respuesta. De ti está la respuesta. Y es una vocación. ¿Por qué estamos diciendo que es la verdad? Porque Dios nos está llamando a todos a que tengamos esa vocación. En Romanos 12 nos da una serie de deberes. Uh-huh. Y cada uno de nosotros pues no es el mismo llamado que tiene el pastor con respecto al que tengo yo, con respecto al que tienen otras personas en la iglesia. Dios es el que nos da el llamado y el orden a cada uno de nosotros, pero para todos hay una orden, y esa orden es ceñirte con la verdad, y la verdad es recibir el llamado que Dios te da y ejercerlo, porque todos en una medida tenemos un llamado, en este caso una vocación. Siempre me gusta darles una definición de las palabras. Llamamiento y vocación van como sinónimo. El sentido moderno se utiliza para la inclinación a una profesión en particular o el ejercicio de una tarea, oficio o misión de carácter altruista. En el terreno religioso es una invocación que inicia el desempeño de un ministerio como resultado de sentirse llamado de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es sin el interés, pero sabiendo que Dios tiene un pago, una remuneración, porque siempre hemos hablado de la ley de la siembra y de la cosecha. Vemos que de todo el trabajo que nosotros hacemos, Dios tiene esa recompensa, pero Dios es el que nos va a llamar, pero está en ti. ¿Qué es lo que vas a hacer? Dios quiere hacernos una iglesia militante y que nos enseñamos esa verdad. ¿Cuál? Que fuiste llamado a una vocación, a un servicio. Ahora, la parte del cinturón no nos inmoviliza. La parte de la verdad no nos inmoviliza ni nos inutiliza, más aún por el contrario, la verdad de Dios nos permite movernos en el campo de la batalla. Ese cinturón lo único que va a hacer es fortalecernos, es permitirnos que nosotros podamos ejercer lo que Dios ya nos ha dicho. Por ejemplo, el ceñir nuestros lomos quiere decir prepararse para la acción, y lo vemos por ejemplo en el libro del Éxodo capítulo 12 versículo 11, cuando el Señor Jesús, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que el pueblo debe de comer el cordero, ¿verdad? El sacrificio de ese cordero cuando iba a ser el día de la Pascua. Le dice, tienen que comer, dice, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos,
con vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando dice, vas a comerlo ceñido tus lomos, es estar preparado para la acción, es estar preparado para la batalla. No es solamente la parte, bueno, ya me ceñí esta verdad, pero no me voy a mover de aquí. No, es la tomar parte acción que te va a permitir accionar en esa verdad para alcanzar los propósitos y los fines de Dios. Dice también la Escritura, ceñir vuestros lomos quiere decir estar vestidos y estar listos. Y muchas veces el problema es que no estamos ni vestidos ni listos, ¿verdad? Y dice la Escritura, vístete toda la armadura de Dios para que estés listo contra las acechanzas del diablo. Dice Lucas 12:35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está preparado, está listo, ¿verdad? Esto de las lámparas, cuando habla acerca de las mujeres prudentes y las insensatas, de las viudas, de las vírgenes insensatas, uh-huh, y de las prudentes, nos habla de que unas estaban esperando al esposo, pero no estaban preparadas para aguantar todo el tiempo que iba a tardar en venir, ¿verdad? No estaban listas para ese cometido, y muchas veces nosotros estamos así. Pensamos que la prueba es tan inmediata y tan espontánea, que va a salir rápido del asunto, ¿verdad? Muchas veces pensamos que con un chasquido de dedos, con una oración express, todo va a salir, y quiero decirte que no. Nosotros tenemos que tener la constancia, la permanencia en la palabra de Dios, y Dios a su tiempo hará manifiestas las cosas. Estas vírgenes, ¿verdad? Unas tuvieron que ir por el aceite a la hora que vino el marido, ¿verdad? Dice la Escritura, se cerraron las puertas, y las que tenían aceite, dice, pudieron recibir al esposo. Es así que cuando tú tienes el aceite, cuando tú tienes la parte, estuviste preparado y estuviste listo para el momento de la lucha, ya Dios tiene la parte de la salida, tiene la parte de la salvación para la situación en la que estés pasando, pero tú te preparaste de antemano. Fíjese que las situaciones no nos alcanzan por sorpresa. Dios siempre nos está llamando y nos está haciendo que nosotros estemos conscientes de que va a venir una prueba. Sí. Siempre Dios está avisándonos, siempre Dios nos está diciendo, prepárate. Dios prepara siempre los asuntos, y es aquí donde nosotros debemos de saber oír la voz de Dios y poder nosotros ceñirnos en verdad los lomos con la palabra que Dios nos ha hablado, y podemos extendernos en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Y yo vuelvo a insistir muchas veces en esta parte de ser hijos. Dice la Escritura, si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo. Pero ¿qué tipo de hijos somos, verdad? ¿Somos los hijos necios? ¿Somos los hijos que no hacemos caso al llamado de atención del Padre? ¿Somos los hijos que le decimos a Dios sí y hacemos todo lo contrario? Somos hijos verdaderos porque, bueno, pues yo considero que Él es mi papá, pero no actúo en esa sensatez de que soy ese hijo verdadero, ¿verdad? Ya Dios dijo, tú eres mi hijo. Bueno, yo me la creo, pero no estoy actuando como el hijo amado, es la diferencia. Cuando tú actúas como hijo amado, entonces tú sabes que lo que tu papá te está diciendo no es para causarte daño, sino por el contrario, para bendecirte, para que todo lo que Él dijo acerca de ti se pueda cumplir y tú puedas alcanzar tu propósito. Y muchas veces nosotros estamos actuando como los hijos necios, y aunque hay una verdad de Dios en nuestra vida, aunque Dios nos ha ceñido y nos ha dicho la verdad de que somos sus hijos, nosotros somos los que actuamos en una manera completamente diferente. Pues lo vemos naturalmente, ¿no? Con los hijos que tú los mandas a estudiar y no estudian, o terminan una carrera y no ejercen una profesión. Cuando les decimos que son, por ejemplo, médicos, cuando lo vemos que están recetando, cuando están consultando. Entonces, si nosotros somos cristianos y no estamos ejerciendo nuestro ministerio, en este caso nuestro llamado, lo mínimo que nos piden hacer es que compartamos de la palabra, porque hay una serie de cosas, requisitos y de cosas que Dios nos manda hacer. Entonces Dios ya nos ha dado esa parte, ¿no? Ya nos ha dado el título. ¿Qué título ser, hijo? Ya nos mandó la verdad, en este caso serían los estudios, en este caso ya nos dio la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer? De esto nos habla 2 Corintios del 3
4, 5 y 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, esto es una realidad, esto es una verdad, y esto es algo que nos tenemos que ceñir, que Dios ya nos hizo un ministro competente. Entonces, si tú eres un ministro competente, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que hacer todo lo que Dios te está mandando. O sea, ministrar es que se vea reflejada la gloria de Dios en ti, en tu casa, en tu entorno, en tu familia, a tu alrededor, en tu negocio y aún con tus amistades. ¿Qué es esto que te pueden decir? Oye, te veo diferente. ¿Sí? ¿Qué te has hecho? Entonces la gloria de Dios tiene que ser manifiesta en cada uno de nosotros. Y esta es una verdad que nos tenemos que ceñir, que Dios nos ha hecho ministros competentes. Si tú eres un ministro competente, entonces tienes que ejercer la parte de ser un ministro competente. Y 1 de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cristo Jesús tiene que ser manifestado en nuestra vida, pero dice aquí, ciñe los lomos de tu entendimiento. Y vuelvo a insistir, una cosa es tener información. Hay gente que ha leído la Biblia 50 veces, si usted quiere, pero no le ha pegado absolutamente nada a su corazón. Y aquí nos habla del entendimiento. Una cosa es que yo pueda leer, otra cosa es que yo pueda percibir lo que está en la palabra, otra cosa es lo que yo puedo entender de ella, y otra la otra que yo puedo digerir, esa parte que ya se hizo carne en mi carne, esa parte que está trayendo el fruto de lo que Dios dijo acerca de mi persona. Y entonces mi entendimiento no queda vacío. Entonces mi entendimiento sabe que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y puedo ejercer la parte ministerial o la parte de ser hijo, así como Cristo Jesús. Por eso la Escritura nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y es aquí donde nosotros entramos en esta parte de ser hijos. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos para que Él sea más y nosotros seamos menos, para que Él sea visto y nosotros vayamos menguando, para que la gloria de Dios en nosotros nos revitalice, nos catapulte, nos lleve a la parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mientras nosotros no tengamos entendimiento, podremos haber leído la Biblia y saber que la Biblia está llena de promesas, pero si ninguna de aquellas promesas cayó en tu corazón, Dios no la hizo carne, no podrá ser manifiesta, no podrá ser una verdad. La verdad está escrita, pero esa verdad no ha entrado a tu corazón, y por lo tanto, como no ha entrado en tu corazón, no puede ser manifiesta. Y la Escritura nos dice que el Señor Jesús iba por todas las ciudades, y ¿qué era lo que hacía? Sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, ¿verdad? Sanaba a los leprosos, predicaba el evangelio del reino, resucitaba a los muertos. Y aquí es una buena pregunta. ¿A cuántos muertos has resucitado? Y no estamos hablando tanto de la parte física, estamos hablando de la parte espiritual. ¿Qué tanto tú mismo has resucitado en Cristo? Dice Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si nosotros no hemos aprendido o no hemos entendido nuestro entendimiento, la parte de que hemos sido resucitados a nuevas criaturas, a nuevas dimensiones, a nuevos proyectos, a nuevas palabras, a lo nuevo que Dios preparó para nosotros, muchas veces estaremos perdiendo el tiempo. Y si no hemos resucitado nosotros, ¿cómo vamos a querer resucitar a otros? Sí. Y si la verdad de Dios no ha sido vista en nosotros como algo tangible, como algo verdadero, ¿cómo vamos a poder decirle a la gente lo que Dios hace cuando no lo ha hecho en nosotros? Yo le decía a la iglesia, ¿verdad? Muchas veces le decimos a la gente, es que tenemos un Dios que es poderoso, pero no se ve el poder en ti.
Muchas veces podemos decir que Dios es dueño del oro y de la plata, pero no se te ve el oro y la plata a ti. Muchas veces podemos decir que tenemos un Dios que sana, pero no se ve la parte de la sanidad en ti, estás enfermo. Entonces hay cosas que nosotros en el reino tenemos que hacer manifiestas en la tierra, así como en el cielo, aquí también en la tierra. Y entonces cuando tú enseñas que el poder de Dios sana, entonces atrévete a orar por los enfermos. Dice la escritura, ¿verdad? Dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice solamente de los pastores, no dice de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas o maestros. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice el Señor Jesucristo, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre las serpientes pisarán y no les hará nada daño. Entonces, pero lo importante es qué tanto estás poniendo las manos sobre los enfermos para que sanen. O tú tienes temor de que algo vaya a suceder. ¿Verdad? Es algo a lo que retamos siempre a la iglesia, ¿verdad? Sí. Vaya y hágalo, ore por los enfermos. ¿Quiere ver usted milagros? El milagro empieza por usted. Recuerde que la bendición primero pasa por uno y va a llegar a los demás. Sí, yo les quería compartir ese versículo. Juan 14, 6 y 7 esto es una medida fuerte porque siempre nos dicen, oye, vamos a conocer a tu Dios, quiero verlo, ¿no? Y dices, vamos, y yo les leo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conoces y le habéis visto. Y dices, ¿y dónde lo pude ver? ¿No? Y dices, a ver, aquí estás viendo el reflejo. Tú me conociste en un principio. Uh-huh. Y ahora puedes ver este cambio. ¿Puedes ver la gloria de Dios en una persona? No, pero es que tú eras así, pero no lo soy. ¿Nos puedes platicar cómo llegaste a la iglesia? Sí. Un domingo ya había conocido a Dios, pero quería conocer a Dios que había hecho un milagro en mi familia y en mi vida. Entonces iba yo a otra iglesia, pero yo me veía con un traje como si fuera solo un costal. Y le dije a Dios, yo no quiero conocer pues yo quiero conocerte a ti, un Dios de milagros. Yo estudié medicina y lo que él hizo, pues para mis ojos era imposible. Yo dije, yo quiero conocer a ese Dios. Pero en ese proceso, pues, yo todavía salía, bailaba, fumaba, tomaba, lo que me gustaba, ¿no? Y nunca paso por ese bulevar, pero para ir a comer tuve que pasar por el bulevar y encontré la iglesia, el lugar donde Dios me llevó, el lugar adecuado. Y todavía iba oliendo, pues, alcohol. Y una hermana me dice, ¿quieres pasar? Le dije, no. Dice, pero hay servicio en la tarde. Le digo, bueno, cuando ya esté en un estado conveniente, vengo. Y sí, en la tarde fui. Y de verdad que de ahí fue una transformación en mi vida. Entonces aquí nos está diciendo Jesús, pues si me conoces a mí, vas a conocer al Padre. Entonces, ¿dónde puedes ver a Cristo? Lo puedes ver en cada uno de nosotros. Si nosotros no reflejamos la vida de Cristo, ¿en dónde más la gente va a poder ver la gloria de Dios? Entonces, que vean en nosotros la gloria de Dios es una medida muy grande, que cuando leí este versículo dije, ay, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dices, pues, ¿dónde lo conocí? ¿Dónde lo vi? Dices, pues, es que Jesús lo estaba diciendo en él. Y pues si Jesús está en ti y te está pidiendo que te ciñas, es porque quiere que vivas y llegues a esa altura. Y cuando te inviten a que digan, bueno, ¿y dónde puedo conocer a tu Dios? Dices, a ver, vente para acá, te voy a platicar cómo era y ahora puedes ver cómo soy. Y aquí puedes ver la gloria de Dios. Yo quiero decirte algo muy importante en todo esto, ¿verdad? A veces pensamos que es imposible. Para Dios no hay imposibles. Y hemos dicho que la Biblia que tienen tus vecinos, la gente que está a tu alrededor, tus amigos, pues eres tú. El evangelio que ellos leen es tu propia vida. El evangelio según San Saúl, ¿verdad? Según San Juan Carlos, ¿verdad? Es el que tiene las buenas nuevas para poder transformar la vida de esas gentes a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Nosotros solamente somos vehículos que la gente ve.
Somos gente que de carne y hueso como la demás gente, pero que la gente puede ver algo diferente. Y eso es tan patente, es tan evidente, que la gente puede decirte, como decía Juan Carlos, ¿verdad? ¿Qué te hiciste? ¿Qué sucedió en tu vida? Y yo quiero decirte, cuando empezamos en el ministerio, varios de los que eran mis amigos de la infancia, eran mis amigos de parranda, eran amigos de perdición, llegaron a ver si era cierto que el que se emborrachaba con ellos, que el que si se drogaba con ellos, que el que andaba de pandillero con ellos, ahora era el pastor de la iglesia. Y varios de ellos llegaron y se quedaron, y ya partieron en el Señor varios de ellos, pero llegaron a ver si era cierto que aquel hombre que se quedaba con ellos en las calles ahora había sido transformado, a ver si ahora era cierto que Dios había hecho un milagro. Y quiero decirte que los que me conocen, ¿verdad? Dice la Escritura, por buena fama y por mala fama, esa gente ha podido decir, ahora verdaderamente conozco que Dios ha hecho algo en tu vida. Yo quiero conocer a ese Dios que te transformó, que te cambió, que te dio un rumbo de vida, que te hizo completamente diferente. Y es esta parte del cinturón de la verdad lo que nos lleva a nosotros a vivir en la plenitud de Cristo. Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y quizás pasen muchos años, no es porque Dios quiera tardarse los años, es porque muchas veces nosotros no permitimos que la voluntad y la verdad de Dios haga lo que tiene que hacer sobre nosotros. Pero yo quiero decirte antes de ir terminando con este programa, la Biblia dice, cíñete con la verdad, apriétate el cinturón de la verdad, de lo que Dios dijo acerca de ti, de lo que Dios ha manifestado por ti. Y yo te voy a decir algo que Dios dijo acerca de ti. Yo te he amado con amor eterno, por lo tanto te he prolongado mis misericordias, y mis misericordias son nuevas cada mañana. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia tuya las naciones, y como posesiones tuyas los confines de la tierra. Pero dice el Señor, mi hijo eres tú, hijo amado. Amén. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quisiera terminar con una oración y bendecirte en este día. Quisiera pedirle a Dios que, así al igual como Dios llegó y tocó mi corazón y me transformó, tú puedas ser transformado. Padre, en esta mañana te damos gracias por la bendición que nos das de poder estar ante este auditorio. Lo bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quiero pedirte, mi Señor, que tú les bendigas. Así como un día tocaste mi corazón, así como un día me transformaste, así como un día me limpiaste, me sanaste, hiciste una obra poderosa conmigo, tú la puedes hacer con todo aquel que escucha, con aquel que está lejos, con aquel que está necesitado, con aquel, Señor, que está triste, con aquel que está abandonado, que tú puedas llegar a su corazón, que le puedas bendecir de tal manera, Señor, que su vida tenga un cambio y un sentido conforme al corazón tuyo. Yo les bendigo en tu nombre, Señor, y que esta palabra produzca vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el próximo lunes.